Muy buenos días a todos, mi nombre es David Acero, gerente de producto para Macrotics de la marca Teppelin. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Por qué usar un switch PoE administrable? ¿Por qué debemos utilizar un switch que tenga algunas características de administración? Y para ello tenemos a nuestro especialista directamente de fábrica que nos viene a explicar este tema, don Javier Cubillos. Javier, muy buenos días. Hola David, buenos días. ¿Me escuchas bien? Perfectamente. También me gustaría que algunas de las personas que están conectadas ya en nuestro webinar, de igual forma, recordarles que este webinar está siendo grabado y quedará en nuestro canal de YouTube, nuestro canal de YouTube, de igual forma por Facebook Live, lo pueden ver las personas que lo están viendo por Facebook Live. Muy buenos días a todas las personas que lo están viendo a nivel nacional y pues las personas que lo pueden ver a nivel internacional. De igual forma, contarles que el día de hoy tenemos como invitado especial a don Javier Cubillos, que viene directamente de la fábrica de Teppelin a explicarnos este tema bien interesante. Muy buenos días, Javier. Lo escuchamos perfectamente. Nuestros clientes nos escuchando perfectamente. Demos inicio a nuestro webinar el día de hoy. Ok, listo David, muchas gracias. Bueno, como David ya lo mencionó, el día de hoy vamos a ver cuáles son los usos o en qué escenarios podemos utilizar los switches PoE administrables, ¿sí? Digamos, ¿por qué quisimos hacer este webinar? Muchos clientes de nosotros compran a veces switches PoE no administrables y a veces, digamos, muchas veces por el tema de precios. Sin embargo, no entienden o no ven cuál es la necesidad de por qué existen los switches PoE administrables. Entonces, la idea es empezar a ver diferentes características que ustedes pueden ser muy útiles en diferentes proyectos. Bueno, antes de comenzar la presentación, quería mencionar dos puntos que son muy importantes y que es importante que lo tengan presente. Uno es que, como ustedes saben, bueno, los que no tuvieran conocimiento, Teppelin tiene presencia a nivel local. Por lo tanto, nosotros apoyamos en todo lo que son proyectos, licitaciones, diseño de soluciones. Pero tenemos un departamento de ingeniería donde hacemos todo el tema preventa y postventa, en cualquier proyecto que ustedes requieran. Y adicionalmente, tenemos un programa de canales que está muy enfocado para todos los canales que buscan proyectos que requieren precios especiales o que requieren algún tipo de incentivos. Adicional, nosotros en Teppelin sacamos ahorita, tenemos varias certificaciones. Estas certificaciones las pueden tomar las empresas, las cuales pertenezcan a nuestro programa. Por lo tanto, bueno, ahí está el correo de Marcela Garzón. Perfecto. Entonces, esto quiere decir que estamos teniendo un programa de certificación para canales, certificación para las personas que se quieran inscribir con mucho gusto. Podemos inscribir a este correo electrónico donde vamos a tener un tema de certificación. La marca como tal, Teppelin, va a tener un tema de que te otorgará un certificado de que pues tienes las capacidades, el conocimiento de poder implementar las soluciones con la marca. De igual forma, comentarles que pues nosotros como Macrotics tenemos 5 bodegas a nivel nacional. Estamos ubicados en Bogotá, Medellín, Barranquilla. Estamos también en Cali. Y pues en Cali tenemos unas sedes muy grandes que ustedes estamos estrenando sede, donde ustedes pueden comprar sus equipos y llevarlos inmediatamente. También esto es un tema bien importante. Otro tema también bien importante es que con nosotros también pueden tener, con este tema de certificaciones y programas para canales, también pueden contar con el tema del rebate. Si ustedes tienen ya algún tema de un programa con el canal, un programa de rebates, también pueden contarlos comprando con nosotros, ya que somos uno de los distribuidores autorizados de la marca. Listo, David. David, es que un cliente me está diciendo que el audio no se escucha muy bien. ¿Tú a mí me escuchas bien? Ya ahí te estamos escuchando mejor, sí, gracias. Ok, listo. Pues esperemos que sí. Bueno, pues vamos a comenzar con todo el tema de los beneficios, qué características tenemos a nivel de seguridad, qué podemos hacer para la administración remota. Y por último, vamos a tocar todo el tema de los modelos de los equipos que tenemos y cómo se hace el tema del cálculo del presupuesto de potencia.
Entonces, bueno, vamos a comenzar con todo el tema de los beneficios de SwitchPoint. Entonces, bueno, una pregunta que nos hacen bastante los clientes es cómo podemos hacer que nuestra red tenga un mejor desempeño, ¿sí? Esa es una pregunta clave. Este escenario, el que estamos colocando acá, es un escenario muy común en el cual los clientes hoy en día, digamos, como la gente implementa mucho el tema de cámaras IP, tienen en la misma red, tienen cámaras IP y también tienen todo el tema de dispositivos, ¿sí? O sea, de computadores fijos. Entonces tenemos un escenario donde tenemos el tema de video y el tema de datos. Entonces, en este caso, digamos, lo que se recomienda para mejorar el desempeño es hacer la implementación de VLANs. ¿Por qué? Digamos, cuando uno habla del tema de datos, digamos, los datos si se presenta alguna demora como tal, no es muy grave, ¿sí? Porque ustedes saben que, digamos, yo voy a enviar un correo, quiero descargar un archivo, simplemente voy a esperar un poco más de tiempo. Pero cuando ya hablamos de lo que es el tema de video, ¿cierto? El tema de cámaras, voz, si yo tengo una solución de telefonía IP, cuando yo ya tengo retardos, empieza a verse muy afectado. Por ejemplo, en el caso de la voz es súper grave porque si yo tengo retardos en la voz, no voy a lograr entender lo que me está diciendo la otra persona. En el caso de video va a ser igual, porque si yo tengo las cámaras que normalmente las utilizo para seguridad, no voy a poder ver lo que está pasando. Entonces, en este caso, lo que recomendaría es hacer VLANs. ¿Qué es una VLAN? La VLAN me permite hacer grupos en un switch. Entonces, como ustedes lo ven aquí en el gráfico, todo lo que es naranja hace referencia a lo que es la VLAN de datos. Es decir, todos los computadores, ¿cierto? Los voy a conectar al switch. Y todos los puertos de los diferentes computadores que conectan al switch, yo los voy a configurar que pertenezcan a la VLAN 1, ¿sí? Que sería la VLAN de datos en este caso. Y ya todo lo que son las cámaras que van con el tema del cableado aquí, bueno, de color azul, ¿cierto? Al igual que el NVR, bueno, o el sitio donde yo hago la pantalla para el tema de monitoreo, todo esto iría, todos estos dispositivos van a ir conectados también a los switches que irían en la VLAN 2. Entonces, ¿qué va a pasar? El día de mañana, cuando un computador, ¿cierto?, quiera enviar algún tipo de información, esa información la van a recibir los mismos computadores de su misma red. De esa forma, yo no voy a afectar al tema de las cámaras. ¿Sí? Entonces, de esa forma, logro segmentar la red y hago que la red sea más eficiente. Adicionalmente, nuestros switches, bueno, además de tener las VLANs, también tienen una característica que se conoce como 802.1Q, que otros la pueden conocer como puerto troncal. Acá yo bueno, se ve con color verde. Lo que está simulando acá es como si fuera un patchcore, ¿cierto? Un cable de RJ45, bueno, o un cable de fibra entre ambos switches. Pero como ustedes ven, cuando es un puerto troncal, es que lo que hace internamente este puerto va a ser capaz de transmitir la información tanto en la VLAN 2 como en la VLAN 1. Entonces, esas son las ventajas que tenemos cuando manejamos el tema de los switches administrables. Puedo segmentar la red, puedo tener mejor desempeño. Adicionalmente, las VLAN para qué me va a servir? Me va a permitir tener una mejor administración en la red, ya que de acuerdo a las VLANs, yo también podría hacer, por ejemplo, políticas de seguridad, puedo definir ciertos horarios, bueno, temas que vamos a ver más adelante, pero me permite mucho el tema de administración. Bueno, Adicionalmente, yo también puedo aplicar todo el tema de calidad de servicio. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, yo voy a darle mayor calidad de servicio a todo el tema de video, ¿cierto? Que es importante. Y por último, si yo en la red no tengo, ya sea un router o un firewall, ¿cierto? Que son equipos capa 3, la ventaja que tengo acá en TP-Link es que nuestros switches me van a permitir hacer todo el tema de enrutamiento. bueno, hay algo importante, Javier, es que tenemos que revisar el tema de qué tan difícil es generar un VLAN. Entonces, cuando nosotros comenzamos a revisar cómo generar un VLAN en los equipos TP-Link, debemos utilizar algo especial o debemos implementar alguna solución diferente. Pues bueno, tenemos en cuenta que tenemos unos equipos que se llaman Omada, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos el equipo que es netamente compatible con Omada, el equipo es muy fácil de generar una VLAN. ¿Por qué? Porque lo haces directamente desde el software. Entonces, lo generas, puedes generarlo desde el mismo celular, el Omada,
para que ustedes de pronto, para las personas que no conocen el tema el OMADA es la solución de administración, tanto para APs, para routers y de igual forma para nuestros dispositivos, nuestros switches. Entonces, es muy fácil generar el tema de un VLAN con el OMADA. ¿Por qué? Porque básicamente lo generamos directamente desde el celular o desde el aplicativo. Digamos que nuestro aplicativo de OMADA en el computador o en el OC200 o en el celular. Entonces no tenemos ningún problema para generar un VLAN. Bueno, otro tema también importante del tema de la gestión de los dispositivos. En el OMADA podemos visualizar tanto switches, routers y APs. Bueno, estábamos hablando también, Javier nos estaba hablando algo de segmentación del tráfico, segmentación y mejor rendimiento. Bueno, este tema queremos ampliar un poco más ahí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros implementamos una solución de equipos digamos, administrables, también tenemos una solución que va a tener un mejor rendimiento. ¿Por qué? Porque estos dispositivos también tienen, digamos que procesamiento y tienen esas características importantes para el tabular mejor la información y los datos. Entonces ellos lo que hacen es que organizan los datos para poderlos entregar al cliente. ¿Correcto, Javier? Sí, correcto. David, confírmame, es que me tocó salir un cambio. ¿Ya me Perfecto, escuchas mejor o te me perfecto. llega así un poco mejor? Ok, listo. Bueno, David, entonces sigamos. Entonces, esta es la parte de lo que vamos. Para mejor desempeño en la red, súper importante el tema de las VLANs y calidad de servicio. Ahora, espérame, David, porque me siguen diciendo que no está en el audio. ¿Tú sí me escuchas bien, David? Es que me están diciendo acá que no me escuchan bien. Bueno, estábamos también en el tema que estábamos hablando anteriormente. Bueno, cuando tenemos un switch PoE, que estamos trabajando con un switch PoE y lo podemos revisar con el tema de que sea administrable, cuando tenemos este switch, tenemos otras ventajas, como lo es de pronto también hacer un tagueo, como lo es también poder reiniciar los equipos a distancia. También podemos tener lo que decía Javier anteriormente, que era como un tema de HCP, un tema de enrutamiento, que eso también va a ayudar a, digamos que a solucionar algunos temas de nuestra red. Bueno, TP-Link tenemos un nuevo portafolio en la marca TP-Link donde tenemos switches tanto administrables, semi-administrables, capa 1, capa 2, capa 3 y pues full administrables. Ahorita en este momento tenemos unos modelos que son unos modelos, digamos que ya traen puertos de 10 giga. Cuando nosotros hablamos de un puerto de 10 giga, normalmente lo distinguimos porque ellos cuentan con un tema de que dice SF más plus o SF con un más o SF plus. Esa es una forma de distinguir nosotros cuando tenemos un puerto de 10 giga. Con este dispositivo lo que pasa, ¿por qué necesitamos a veces un tema de un puerto 10 giga? ¿Por qué? Porque es que simplemente cuando nosotros tenemos, ejemplo, una conmutación de, por ejemplo, un switch de 24 puertos, tenemos un switch de 24 puertos, lo que vamos a hacer es que por un puerto, por el primer puerto, simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a manejar, ejemplo, 300 megas. Por el puerto 2, 400 megas. Por el puerto 3, otras 300 megas. Entonces, cuando hacemos la sumatoria de estos tres puertos, porque como habíamos hablado que ya habíamos por el puerto 1, 300 megas, entonces puerto 1, 300 megas, puerto 2, 400 megas, puerto 3, 300 megas. Si hacemos la sumatoria, ya estaríamos hablando de que estaríamos hablando de 1000 megas. Estas 1000 megas ya estaríamos prácticamente colapsando nuestro puerto SFP normal. Un puerto SFP normal es un tema que va a trabajar hasta a 1.25 gigas. ¿Qué quiere decir esto? Que va a poder trabajar hasta 1250. Entonces, en un puerto dijimos que teníamos 300, en el otro 400, en el otro 300, ya tendríamos una capacidad de 1000 megas consumidas en un puerto, en un switch de 24 puertos. Entonces quiere decir que solo nos faltarían 250 para los otros 23 puertos que nos quedan en el switch. Entonces
Por eso es una capacidad también interesante de tener un switch PoE, de igual forma que tenga puertos SFP Plus, cuando ya manejamos bastantes capacidad, bastante throughput entre estos equipos. Ok, Javier, David, ¿ya ahora me escuchas mejor? perfecto. Sí, ahora sí, ¿ya bien? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, ok. Porfa, si alguna cosa me avisas, es que no sé, ahí pasó algo con el computador, entonces nos tocó acá hacer un cambio. Bueno, entonces sigamos. Eh, Hablábamos de que, digamos, en el slide anterior hablamos del tema de video, ahora vamos a hablar del tema de voz. En ambas aplicaciones, tanto en video como en voz, es clave tener el tema de calidad de servicio. Precisamente porque o lo que me estaba pasando a mí, si uno llega, ¿cierto?, en una red y el tema del, ya sea del video o del audio tiene problemas, pues va a pasar eso. La gente no le va a poder entender a uno. Entonces, siempre es importante que en la red se haga el tema de aplicar calidad de servicio. En los switches de nosotros PoE administrables tenemos una función que lo hace de una forma mucho más sencilla, que se llama Voice VLAN. Esta función, como se ve ahí, es que el switch tiene la capacidad de detectar cuáles dispositivos están manejando todo el tema de tráfico de voz. Entonces, cuando yo tengo conectado un teléfono que envía tráfico, que es voz sobre IP, el switch lo va a detectar y le va a aplicar automáticamente, digamos, esos equipos van a quedar en la VLAN de voz, pero aparte les va a aplicar calidad de servicio de forma automática. Una gran ventaja que tienen los equipos que manejan Voice VLAN es que eh, la gran ventaja es que, digamos, si yo, por ejemplo, en mi computador tengo un softphone, ¿cierto? La, no requiero, o sea, digamos, normalmente la VLAN siempre está asociada a un puerto. En cambio, la gran ventaja en el tema de Voice VLAN es que si yo tengo un softphone, ¿cierto? Que es un software instalado en el computador, él va a entender que cuando el usuario tenga tráfico de datos, es decir, que esté bajando algo de internet, no va a tener ninguna calidad, pero cuando yo utilice el aplicativo de telefonía, él le va a estar dando esa calidad de servicio. Entonces, esa es una de las ventajas de manejar todo el tema de voz VLAN y se utiliza mucho en el tema de digamos, en todo lo que es telefonía IP. Bueno, una de las funciones más importantes eh, que hemos tratado de mostrar, digamos, a diferentes clientes es todo el tema de qué hago cuando, digamos, instalo cámaras, ¿cierto?, en sitios remotos y las cámaras se bloquean. Digamos, las personas que han implementado cámaras, creo que les ha sucedido más de una vez que la cámara, muchas veces por procesar diferente tipo de información, se bloquea, ¿cierto? Entonces, debido a que la cámara se bloquea, ¿qué tiene que hacer el cliente? Tiene que ir hasta el sitio, ¿cierto? Ir a apagar y prender la cámara. Sin embargo, obviamente esta práctica no es muy recomendada porque ¿qué pasa? Ustedes pueden tener una cámara en un sitio remoto, bueno, o en alguna oficina, y si ustedes no se han dado cuenta que la cámara se cayó, puede ser que la cámara entonces va a dejar de grabar 1 o 2 horas, o sea, el tiempo en el que ustedes no han logrado ver eso. Entonces, para esta situación, los switches manejan una función que se llama PoE Auto Recovery. Esta función lo que hace es que permite recuperar los dispositivos que estén conectados y que se hayan bloqueado. ¿Cómo lo hace él? Yo en el switch PoE administrable, ¿cierto? Voy a configurar, voy a estar haciendo un ping constante, ¿cierto? Yo defino los parámetros a la cámara y si la cámara deja de responder en un determinado tiempo que yo le defino, el switch va a decir, esta cámara se bloqueó. Entonces, ¿qué va a hacer el switch? El switch automáticamente va a reiniciar la cámara. Entonces, esta función es muy importante, ¿cierto? Cuando yo quiero hacer este tipo de implementación. Entonces, va a hacer que ustedes cuando hagan, no sé, vendan una solución de cámaras a una finca en cualquier empresa, no tienen que preocuparse que la cámara se haya bloqueado, sino que el switch de forma automática se va a encargar de hacer eso. Entonces voy a compartirles un pequeño video donde se muestra cómo se hace la configuración. Entonces acá, bueno, me tengo que cambiar el computador, voy a compartir aquí un video.
Bueno, aquí lo primero que estamos viendo es que se conecta el switch. Se están conectadas las cámaras ya al switch, ¿sí? Aquí están, digamos, funcionando de forma normal. El segundo paso es que vamos a entrar al switch, ¿cierto? Y debemos activar la función de POE Auto Recovery. Como lo pueden ver, por defecto, sí, está deshabilitado el POE Auto Recovery, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que entrar a habilitarlo y luego le van a aplicar el cambio. Y luego lo siguiente que va a mostrar el video es cómo yo debo activar en los puertos donde voy a conectar la cámara, bueno, o las cámaras, debo configurar los diferentes parámetros. Bueno, aquí nos muestran los parámetros. Entonces, esta dirección que aparece acá va a ser la dirección de la cámara, ¿sí? Porque obviamente lo que yo voy a hacer es que yo le voy a estar enviando unos pines, ¿cierto? A la cámara. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues por medio de una dirección IP, ¿cierto? Luego coloco el tiempo, después del cual, o sea, una vez aplicado el cambio, a partir de cuando yo quiero que empiece a hacer los pines, y luego coloco en intervalo, cada cuánto tiempo yo quiero que le envíe los pines. En este caso le vamos a decir, cada 10 segundos envíe el ping a la cámara para ver si la cámara está respondiendo de forma normal. Y luego lo va a colocar cuál es el número máximo de veces que yo considero que debe fallar, para que en caso de que falle, pues reinicio la cámara. En este caso le estamos diciendo 3 intentos. Es decir, la cámara va a empezar, va a hacer un ping, no lo respondió, vuelve a hacer otro, luego otro. Entonces, después de 3 veces que la cámara no esté contestando los pines, el switch va a decir, ah, bueno, esta cámara tiene un problema, ¿cierto? Y luego le defino el tiempo en el cual él va a hacer el reinicio. Entonces, como ustedes ven, con esta configuración, si la cámara se llega a bloquear, aproximadamente en unos 35 a 40 segundos, la cámara se quedaría sin servicio, ¿sí? Pero es un tiempo bastante rápido, ¿cierto? Para poder recuperar la cámara. Listo. Como ustedes vieron ahí, la cámara está respondiendo normal, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace vamos a simular, cómo se simula que la cámara en este caso no responde? Lo que van a hacer es cambiar la dirección IP de la cámara, ¿cierto? De esa forma, el switch no va a poder lograr alcanzar la cámara. Y vamos a ver cómo funciona el tema del POE Auto Recovery.
Entonces, ahí ustedes pudieron ver en el video, ¿cierto? Él iba mostrando que el pin no iba respondiendo, ¿cierto? Cuando completó las 3 veces fallidas, él comenzó a hacer fue el tema del reinicio de la cámara, ¿sí? Entonces aquí vieron como, bueno, ellos la simularon cambiando la dirección IP, ¿cierto? Para ver, pero así, digamos, funcionaría. Entonces es una forma, el Pau Auto Recovery es una función que es muy útil para lo que les digo, para ambientes donde las cámaras estén en un sitio remoto y que para usted sea muy difícil reiniciarlas por costos, es una, digamos que es una función que es bastante útil. No sé, David, si en esa función te quedó claro, si hay alguna duda. Bueno, algo también bien importante es que lo importante es que digamos que él se toma su tiempo, ¿no? No es de inmediatamente que la está reiniciando, sino que uno puede configurar el tema de que, no sé, por fallas, por temas de pines, pero no simplemente que falló un poquito, que no dio un pin y de una vez la reinicia. Porque vi otras marcas que lo hacían era directamente que un pin no responde y lo reiniciaba directamente. Entonces, le da como un tiempo a usted para que muy probablemente fue algún tema de conexión, algún tema, pero no se va a reiniciar inmediatamente, porque lo que pasa es, con otras referencias es que lo que hace es que se comienza a reiniciar constantemente y en ese paso se comienza a reiniciar una y se puede reiniciar 5, 10, 15 veces al día y pues obviamente la cámara, ¿cuánto se puede demorar una cámara en volver? ¿5, 10 segundos, 20 segundos? Depende de la cámara, pero no, puede ser por ahí unos 30 segundos o 15, eso depende de la cámara. Pero pone que Entonces, por ahí, digamos, las de Teppelin, más o menos, bueno, nuestras cámaras, las BG de Teppelin, estamos dando unos 15 segundos. Yo digo que el tema es, la cámara se recupera bastante rápido. Entonces, pues son 15, 20 segundos mientras inicia, mientras vuelve otra vez al sistema, 30 segundos y pues que se reinicie 10 o 15 veces al día, pues ahí es donde vamos a tener problemas. Importante esto, que esto también se puede deshabilitar, ¿no? Porque pues también hay un tema ahí de deshabilitar, activar o deshabilitar, ¿listo? Ok, listo. Igual lo que te digo, la función es bastante útil porque no, precisamente porque es hacerlo de los tres intentos fallidos, porque la idea no es de que, porque claro, obviamente un pin a veces en la red se puede caer, pero ya cuando se pierden varios pines es porque efectivamente ya la cámara se ha bloqueado. Digamos. Los parámetros que se colocan en el video son como parámetros que se recomiendan en la red. Tampoco estaría bien colocar un pin cada segundo, no. Digamos que un pin cada 10 segundos es algo prudencial. Y si efectivamente en una cámara en 30 segundos no ha respondido, es un tiempo prudencial para reiniciarla, como los parámetros que recomendamos. Algo que se me olvidó mencionar al principio, que bueno, ustedes lo pueden ver en todos los slides, es la garantía. Es importante que tengan presente que todos los switches de TP-Link que tienen carcasa metálica, bueno, que son todos los switches que estamos mencionando acá, todos tienen garantía de 5 años. ¿Sí? Esta la damos directamente nosotros como fábrica. Una función que también a veces es importante o que a algunos clientes les ha gustado es el tema de manejar el POE por horarios. Es decir, yo puedo definirle en qué horario quiero que el puerto me entregue energía. No sé, una de las aplicaciones podría ser un escenario en una empresa donde yo digo, tengo conectados mis teléfonos en la red, pero yo digo, el horario es de 8 a 6 de la tarde, ¿sí? Y ya a las 6 de la tarde no me interesa que la gente esté en la oficina. Entonces yo a las 6 de la tarde puedo programar para que el switch POE solo entregue energía en ese horario, de 8 a 6, y ya luego de ese horario, ya automáticamente yo voy a dejar de entregar energía. Con eso obtengo, por supuesto, un ahorro energético, ¿sí? Entonces, es una de las ventajas, es el tema de ahorro de energía, ¿cierto? Por parte de Switch y pues obviamente por parte de la empresa. Esta configuración yo la puedo hacer igual en todos los puertos o la puedo hacer por puerto. Es decir, no necesariamente toca hacerla, no, si yo hago esta configuración, no es que sea en todos, sino puedo decir solo en 2 puertos o 3 puertos. O sea, en los puertos que yo desee es donde puedo hacer esta configuración. Bueno, otra de las funciones que me parece importante, que es un escenario que nos llaman bastante, es en escenarios donde se requiere alta disponibilidad. Eh, por ejemplo, en este escenario, ustedes ven que es una solución en anillo donde se requieren instalar cámaras en postes de energía. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener cerca a cada cámara, ¿cierto? Voy a colocar un switch POE, ¿cierto? Que se va a encargar de darle la alimentación a las cámaras.
Pero ¿qué va a pasar? Ustedes ven que estamos colocando un doble camino, ¿cierto? Estamos colocando, ahí se ve. Esto va a ser un anillo en fibra, ¿cierto? Entonces ven que la fibra, hay una fibra que es el color amarillo y otra fibra que es aquí color azul. Eh, en el tema de redes, ustedes deben conocer que si yo conecto dos switches y conecto dos cables, ¿cierto? Esto me va a generar una tormenta de broadcast. Por lo tanto, yo no puedo tener los dos cables habilitados de forma simultánea. Entonces yo acá la configuración que hago es que habilito la función que se llama Spanning Tree. Cuando yo habilito Spanning Tree, solo uno de los dos caminos me queda habilitado. Digamos que en este caso estamos diciendo que todo lo que, aunque físicamente se conecta a la fibra azul, solo va a estar funcionando el camino que es de la fibra amarilla, ¿sí? Entonces está funcionando este camino. ¿Por qué yo conecto la otra fibra azul? Lo hago es más para el tema de redundancia, porque ustedes, ¿qué pasa? Si en el último trayecto llegara a caerse la fibra, esta última fibra, ¿cierto? La fibra aquí amarilla, que está entre la penúltima y la última cámara, si se llega a caer esa, yo voy a perder la visión de la última cámara. Entonces, como la idea es tener redundancia, ¿qué hago? Yo hago un doble camino, habilito la función Spanning Tree, ¿cierto? Y por medio de esa función, ven aquí, por medio de esa función, lo que va a lograr es que, aunque tengo los dos caminos, solo uno de los dos va a estar trabajando. Y que en caso de que se llegara a caer, digamos, la fibra amarilla, llega a haber un corte de algo, falla la comunicación, inmediatamente se va a levantar el otro camino, con lo cual voy a garantizar siempre que haya servicio. Entonces, estas funciones de Spanning Tree, múltiple Spanning Tree o rápido Spanning Tree son muy útiles en ese tipo de escenarios. Realmente hay más aplicaciones de redundancia, pero pues esta es una de las que más nos piden los clientes. Sin embargo, obviamente, cada vez que ustedes requieran hacer caminos donde requieran varios, siempre tener como el tema de disponibilidad, es importante que puedan utilizar estas funciones y estas las manejan todos nuestros switches PoE administrables. Una función, Una sí, consulta aquí rápida. ¿Esto lo puede generar solamente en fibra o se pueden también interconectar en RJ45? también, eso se puede hacer. La función de Spanning Tree no está incluso ligada al medio de transmisión, es decir, tú podrías hacer, en este caso, coloqué que era fibra porque este escenario normalmente, cuando lo piden nuestros clientes, son a grandes distancias, estamos hablando de distancias de 2, 5, 10 kilómetros. Entonces, normalmente acá los dos se hacen en fibra, pero ya si yo hago un escenario parecido en una red local, yo puedo hacer el spanning tree también con un cable de red, ¿sí? Entonces no necesariamente es fibra. Incluso también yo podría tener el camino principal en fibra y el de respaldo lo puedo tener en cobre, ¿sí? Esa es una ventaja que yo tengo con spanning tree. Hay otra función que esa no la colocamos acá en la presentación el día de hoy, que también soporta nuestros switches, que se llama linearization. Es una función que sí permite es aumentar los anchos de banda. Esa función sí requiere que el medio de transmisión sea el mismo, ¿sí? La ventaja en Spanning Tree es que no requiere, yo puedo tener un medio en fibra y el otro puede ser en cobre, ¿sí? Pero sí, la respuesta es que sí se puede trabajar el tema en RJ45. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, esta es otra función que se llama para evitar los loops en la red. Acá la función se conoce o en la configuración como loopback detection. Esta función es muy útil porque a veces en las empresas, bueno, sobre todo en empresas de cierto tamaño, las personas a veces tienden a llevar sus propios equipos para conectar más dispositivos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el escenario donde está este switch, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Una persona tiene su puesto de trabajo, tiene un punto de red, pero esa persona el día de mañana dice, no, es que necesito conectar otro equipo o traer alguna cosa. Normalmente las personas a veces, en vez de preguntarle al administrador de red para conseguir más puntos, ellos se traen su propio switch, ¿sí? O traen un router. Y muchas veces, ¿cuál es el problema? Cuando insertan un equipo nuevo a la red, pueden llegar a cometer errores tan sencillos como hacer esto. Como muchas personas no conocen, pueden sin culpa equivocarse a hacer un loop, que un loop, como lo hablamos hace un momento, es conectar un cable de un puerto del switch a otro del mismo puerto del switch. Esto pasa bastante seguido. ¿Y qué pasa? Con que una persona llegue a hacer esto, automáticamente el problema no va a afectar no se va a ver solo afectado a él, va a afectar a toda la empresa, porque aquí genera una tormenta de broadcast y va a tumbar toda la red de la empresa, ¿sí? Entonces, este escenario me pasó una vez en una empresa de más o menos unos que manejaba 3.000 personas
y tumbaron eso. Se gastaron más o menos casi 4 horas en detectar el problema, porque cuando se genera un loop, obviamente todos los equipos, yo no los puedo administrar porque todos se bloquean en la red. Entonces, la función de Loopback Detection es que él va a lograr darse cuenta, ¿sí?, cuando se genera un loop. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a hacer el switch? El switch automáticamente va a decir, oiga, en el puerto 10 empecé a recibir como esa tormenta de broadcast, lo que va a hacer es bloquearlo para que no me afecte el resto de la empresa. Entonces, esta es una función que es útil para evitar, digamos que estamos en escenarios de empresas grandes, para evitar que la gente, ¿sí?, por error, lleguen a generar algún loop, ¿sí? Eso incluso también pasa porque ustedes han visto centros de cableados donde la gente a veces no es organizada y tumban la red, ¿sí?, por un loop. Entonces, esta función es bastante útil para evitar ese tipo de escenarios. Bueno, hoy en día un tema que también está creo que lo han escuchado mucho, es todo el tema de la ciberseguridad. La ciberseguridad obviamente es un tema ya muy amplio en el tema de, pues, digamos, por el tema de robos de contraseñas, cómo proteger los recursos de la empresa, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, yo en una red debo tratar siempre de que todos mis dispositivos sean seguros. Un error que hemos visto mucho es que hay muchas empresas que dicen, no, yo tengo antivirus, ya la empresa es segura, o dicen, tengo un firewall, ya la empresa está bastante segura. Finalmente, para que una empresa sea segura, yo debo implementar niveles de seguridad en todos los dispositivos de la red, ¿sí? Entonces, un error que nosotros vemos bastante es que la gente normalmente aplica algunas configuraciones en los switches, como de pronto las que hemos mencionado, pero a la hora de de manejar la seguridad en los switches, normalmente no lo hacen. Eso es un error. Entonces, aquí vamos a colocar algunos puntos que son importantes que deban implementar siempre en el tema de redes. Entonces, una de las funciones que manejan los switches es el tema de las listas de acceso. Entonces, ¿para qué me sirven las listas de acceso en los switches? Ahora, hace un momento les hablaba del firewall, que es un dispositivo que se conoce como dispositivo de seguridad perimetral. El firewall también maneja listas de acceso, igual a los switches. La diferencia es que el firewall, las listas de acceso que maneja, es para proteger el tráfico de nivel local, ¿cierto? O sea, de la red local hacia Internet o viceversa. El firewall se encarga de evitar ataques, ¿cierto?, externos a la red. Sin embargo, cuando ustedes quieren proteger ya los recursos internos de la empresa, es importante también manejar listas de acceso a nivel local. ¿Por qué? Porque por ejemplo, si el día de mañana un empleado, que eso pasa bastante, infortunadamente, hay empleados que, utilizando software malicioso, pueden incluso robar información o robar contraseñas de servidores a los cuales no deberían tener acceso. Entonces, por ejemplo, una persona del departamento logístico podría intentar entrar al servidor contable de la empresa, siendo que el servidor contable debería estar solo permitido, ¿cierto?, para la gente del departamento financiero o departamento contable. Entonces, ¿yo qué hago? Como ese tráfico, esa información nunca la da ni el firewall ni el antivirus, donde yo hago es que yo puedo hacer una regla en la cual solo voy a permitir que ciertas personas accedan a ese servidor contable. Entonces, las listas de acceso son muy útiles para mejorar la seguridad a nivel local. Otra función también que es importante se llama Port Security. Esta función puede ser muy útil muchas veces en las empresas, digamos en un edificio, ustedes ven que dejaron un punto de red libre. Entonces, hay gente que dice, este punto de red está libre, venga y me conecto. El ideal es que esos puntos de red los dejaron ahí para que solo se conecte el administrador o gente de la empresa. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Esos puertos debo solo dejarles que sea solo qué direcciones MAC, ¿cierto?, pueden acceder a la empresa. De esa forma yo evito que si viene una persona externa y se quiere conectar a ese punto de red, o incluso un empleado que no está autorizado y quiera conectarse, no va a tener recursos a la empresa, ¿cierto?, porque el switch no le va a permitir, digamos, esa MAC al no estar autorizada no le va a permitir obtener ningún recurso de la oficina. Una de de lo que más recomendamos nosotros, no solo a nivel cableado, sino también incluso a nivel inalámbrico, es manejar todo el tema de autenticación, ¿sí? Digamos, bueno, aunque hoy estamos hablando más en el tema de switches, también cuando digamos hacemos charlas en el tema de Wi-Fi, casi siempre la gente me dice, venga, ¿cuál es lo que usted más recomienda a nivel de seguridad?
Normalmente lo que más se recomienda, más que es que las contraseñas, bueno, en general, obviamente los métodos de seguridad es utilizar todo el tema de autenticación que se utiliza con el tema 802.1x. Para hacer 802.1x se requiere un dispositivo que lo soporte, que normalmente es el switch administrable o en su caso también puede ser un access point, también puede soportar 802.1x. ¿Cómo funciona el tema de la autenticación? Ustedes deben digitar para acceder al recurso, a la empresa, les va a pedir siempre un usuario y un password, ¿sí? Entonces, obviamente, el administrador de red de la empresa ya a ustedes les debe haber dado primero el cliente de 802.1x y les debe dar los parámetros, el usuario y password, para que ustedes accedan a la empresa. Entonces, ¿cómo va a funcionar? El cliente se conecta, ¿cierto? El switch dice, ah, bueno, este cliente quiere entrar a la red, él va a enviar el paquete al servidor de autenticación, el servidor de autenticación valida, el usuario y password sean válidos, él dice, ah, bueno, esta persona sí es Pepito Pérez, tiene esta contraseña, el switch ya, ¿qué hace? Le dice al computador, ok, usted es permitido en esta empresa. ¿Cuál va a ser unas ventajas de autenticación? Que uno le puede hacer seguimiento también a los usuarios de la empresa, ¿sí? Es decir, si ya esa persona entró con un perfil, yo puedo saber esa persona en qué página está navegando, si está intentando entrar a un servidor, puedo en general controlar todo. Y yo puedo también empezar a definir perfiles. Eh, digamos, una de las cosas que también yo lo puedo hacer la integración, el servidor de autenticación, yo puedo manejarlo con un servidor Radius o incluso lo puedo hacer con directorio activo. Una de las funciones también que yo puedo hacerlo y que lo puedo integrar y que lo permiten hacer los switches de nosotros es el tema de VLAN de asignación dinámica. En el primer slide hablábamos que la VLAN normalmente está asociada a un puerto, ¿sí? O sea, es de forma fija. Pero también en Tepelin ustedes también pueden manejar VLANs de asignación dinámica. Entonces, ¿qué sería? Yo cuando, digamos, ya a diferencia de la VLAN fija, la VLAN estática es en la cual, pues el puerto 10 pertenece a la VLAN 1. Cuando yo me dejo VLAN de asignación dinámica, un puerto puede pertenecer a cualquier VLAN. ¿Cómo funcionaría? Si yo soy una persona, digamos, mi usuario es Javier, entonces cuando yo me registre, yo voy a estar con el perfil, por ejemplo, de ingeniería. Entonces, el servidor va a decir, ah, bueno, esta persona es de ingeniería, ingeniería es la VLAN 10. Entonces, él, al saber que yo soy ingeniería, sin importar el puerto que yo me conecte en la red, automáticamente ese puerto lo va a volver en la VLAN de acuerdo a mi usuario. Entonces, eso yo lo puedo hacer por medio de ese timba haciendo 802.1x con VLAN de asignación dinámica. Sí, es otras ventajas que yo podría tener. Y como les decía, me va a permitir también mayor tema a nivel de seguridad, porque puedo, digamos, también ver el tema de si los computadores tienen, han actualizado, por ejemplo, el tema del antivirus, si tienen todas las políticas de seguridad, puedo enviar unos computadores a VLAN de cuarentena, ¿sí? Puedo hacer bastantes funciones ahí. Otras funciones que también es muy útil, se llama IP Map Confinement, para evitar comunicaciones que a veces pasan al interior de las empresas. Un riesgo que a veces cometen las empresas y todos uno siempre tener como una VLAN de invitados. Se te fue el audio. Sí, ya, sigue. ¿Ya? Ok. Sí. Espérame. Listo, ahí. No, que te decía que esta para evitar el tema de, digamos, de una ruta que pasa en las compañías, se hace como una VLAN para invitados. Entonces pasa que si una persona accede a la empresa, ¿cierto? Puede acceder a información privilegiada. Entonces, esta es una función en la cual el switch, ¿cierto? Va a tener siempre asociado la dirección IP con la MAC y con el puerto. Él los va a asociar, con lo cual, si él llegara a alguna persona a intentar utilizar un software, ¿cierto? Y hacerse pasar, por ejemplo, como acá se ve, que se puede hacer pasar por alguien de la empresa, él se va a dar cuenta que ese usuario no es un usuario de la empresa, ¿cierto? O que no tiene un parámetro y de alguna forma va a rechazarlo. Entonces es una función que se utiliza bastante, es bastante útil precisamente para evitar ese tipo de, digamos, de robo de información. Correcto. Bueno, este tema sí lo he visto bastante en el tema de las universidades, ¿no? En el tema de las universidades, bastante digamos que los muchachos, como están implementando, sacando dispositivos, que computadores alquilados, que, bueno, digamos que en las universidades tienen mucho tema de alquiler de equipos. Entonces, ellos tienen como segmentados los equipos por Mac,
los equipos de la universidad, pero pues también como llegan con equipos diferentes, con portátiles precisamente personales, basa mucho este tema y me decía que ha sido una de las formas de contribuir a la administración de estas redes. ¿Por qué? Porque los muchachos, digamos que son muy despistados o muchas veces, hasta podemos decir entre comillas, maldadosos, porque lo que hacen es que para precisamente dañar esas cosas, hacen es el look o conectan un cable con el otro y eso lo hacen, pues digamos, no sé por qué nos gusta hacer este tema, pero esto nos ha evitado también muchos, digamos que parámetros de técnicos, porque pues el técnico va, no revisa, pero no encuentra nada y vuelven y los muchachos vuelven y conectan y ha pasado mucho. Y la verdad, se ha vivido bastante y con estos equipos o dispositivos de administración hemos curado ese tema en varias universidades. Ok, perfecto. Pero ahora vamos a entrar al tema de administración remota, que es obviamente otras ventajas de los switches. ¿Cuál es la ventaja del tema de administración remota? De que, bueno, hablábamos cuando hablamos del tema del POE Auto Recovery, que muchas veces la gente tiene que irse hasta el sitio a ver qué está pasando. La ventaja de tener, digamos, todo el tema de administración remota es que sin importar dónde yo esté, ¿cierto? Yo puedo manejar de forma remota los switches, ¿cierto? Incluso, no solo, y ya la gran ventaja es que voy a poder manejar no solo una empresa, sino múltiples empresas de forma remota. Entonces, hoy en día en Tepelín, ¿qué estamos manejando? De pronto algunos ya lo conozcan, que es la solución Omada. La solución Omada nosotros permite hacer un software de gestión unificada que todo lo permite administrar desde la nube. Yo puedo administrar no solo los switches, que estamos hablando el día de hoy, los switches PoE, sino también puedo administrar routers de Tepelín, ¿cierto? Router VPN y también todo el tema de los access point. Entonces, la gran ventaja de tener todo aquí, digamos, centralizado es que yo por medio de la nube puedo acceder todo de forma remota. Un tema importante es recalcar que, bueno, las funciones que hemos visto anteriormente las soportan nuestros switches administrables. Sin embargo, el tema de la solución domada solo actualmente lo manejamos en dos familias, que es la familia Smart y Manage. Hay otra familia que es una familia que también es administrable en Tepelin. Sin embargo, esa familia no se puede gestionar por medio de este software. Entonces, entre las ventajas del software, que me permite tener un monitoreo en tiempo real, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita, digamos, hay muchas de las funciones que hablábamos ahorita a nivel de seguridad y todo, pero también, porque es importante, yo puedo estar viendo, bueno, si, por ejemplo, se habilitó el tema de loopback detection. Entonces, yo estoy viendo, dice, oiga, listo, voy a poder ver en tiempo real, bueno, alguien hizo un loop, voy hasta el sitio, reviso qué está pasando, me va a llegar la alarma, ¿cierto? Puedo también hacer tema de programación de funciones, puedo, digamos, hacer el tema del POE, lo que les decía, de forma remota, puedo colocar tareas. Entonces, en general, el software es muy amigable. Aquí rápidamente vamos a ver un momento el tema de la nube, de TP-Link, para los que no lo conozcan. Esta es la página de TP-Link, ¿cierto? Se llama Omada TP-Link Cloud. Ustedes se pueden registrar, digamos, registrarse acá no tiene ningún costo. Ustedes, el tema de la nube no tiene ningún costo, ustedes simplemente se registran. Yo acabo de colocar cuál es mi usuario y mi contraseña. Y aquí voy a ingresar. Entonces, la ventaja es que yo acá desde la nube, como les decía, yo voy a poder ver todas las diferentes sitios que está administrando. Ustedes pueden ver que actualmente yo tengo diferentes oficinas que estamos haciendo la gestión, ¿cierto? En diferentes países. Ustedes pueden hacer exactamente lo mismo. Es decir, el día de mañana ustedes pueden tener no sé, pueden tener cientos de clientes y desde aquí van a poder entrar a todos los dispositivos. Una pregunta que a veces nos han hecho es a nivel de seguridad. La gente a veces tiene la duda, bueno, ¿qué tan seguro es el tema de la nube, ¿cierto? Algo que te tiene es el tema de autenticación en 2 vías, que se recomienda mucho. Es decir, ustedes ahorita vieron que yo coloqué una contraseña. ¿Qué pasa si el día de mañana alguien se llega a enterar de la contraseña? Entonces, obviamente, si alguien se llega a enterar de la contraseña, va a poder, ¿cierto?, acceder a todo esto y pues obviamente puede causar daños. Entonces, la idea es manejar el tema con 2FA. No sé si algunos lo hayan manejado, si David lo conozcas. Les voy a mostrar aquí cómo se hace. Que es el tema de autenticación de 2 factores.
Entonces, ¿cuál es la idea de utilizar la autenticación en dos factores? Si yo hago esta opción, ¿cierto? Yo voy a poder tener muy parecido a lo que ustedes utilizan hoy en día cuando ustedes acceden a, por ejemplo, Bancolombia, cuando van a retirar dinero, ustedes además de su password, él les va a pedir una contraseña dinámica. Entonces, aquí funcionaría exactamente igual. Ustedes, después de dar la contraseña, si ustedes habilitan el tema de autenticación en dos factores, ustedes descargan la aplicación y él les va a pedir automáticamente también esa contraseña. Es decir, que si alguien llegara a robar la contraseña no sería suficiente porque se requería también tener el tema de la aplicación para que ustedes tengan redundancia, ¿sí? O digamos a nivel de seguridad. Entonces es algo que es muy útil para que, pues, digamos, los que implementan Omada lo tengan presente. Es algo que se recomienda bastante. Ya entrando al tema, digamos, de esto, vamos a entrar, por ejemplo, a una de las, de aquí, la oficina de Tepelín Colombia, para que ustedes vean cómo se puede hacer el tema de la administración remota, ¿cierto? Digamos, alguien los llama, dice, venga, tengo un problema. Entonces, acá me sale. Si alguien los llegara a llamar y dice, venga, tengo un problema, ustedes remotamente pueden acceder y ver qué está sucediendo. Entonces, yo, por ejemplo, acá puedo ver cómo está la topología, ¿cierto? Digamos que algo que me permite aquí es ver, ustedes pueden ver acá cómo está. Acá está un router VPN, ¿cierto? Está el switch de core, que se encarga de todo el tema de enrutamiento. Está el switch de gabinete como un switch de distribución y están los access points de los diferentes pisos. Y aquí yo puedo empezar a hacer toda la administración. Obviamente, yo a cada dispositivo le empiezo a colocar los nombres que yo necesite. El software en general es muy amigable. Acá yo puedo hacer diferentes tipos de configuraciones. Yo puedo entrar a los dispositivos. Yo puedo ver, por ejemplo, el tema de los puertos. Acá, por ejemplo, si yo entro a dispositivos, puedo ver acá por ejemplo, el tema del switch. Yo puedo entrar a cada switch y empezar a ver qué puertos están conectados, si está entregando PoE, la velocidad, ¿cierto? Puedo ver las estadísticas. Puedo hacer diferentes tipos de configuraciones. Por ejemplo, ahorita hablábamos del tema de los horarios de PoE. Yo, por ejemplo, aquí está todo el tema de PoE, cómo se configura. Entonces, yo, por ejemplo, puedo configurar, yo puedo colocar cuáles puertos, ¿cierto? Y puedo colocar los diferentes tipos de horarios que quiero manejar en el tema del PoE, ¿sí? Yo puedo colocar un horario todos los días, fines de semana, ¿cierto? O solo horario laboral. Entonces, el software es muy amigable, ¿cierto? Y me permite hacer todo este tema de la configuración. Entonces, para que lo tengan presente, desde el software de Omada también puedo hacer la gestión de los switches de forma remota, ¿sí? Y ustedes pueden tener múltiples sitios y los pueden administrar. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, David. Lo que estábamos comentando anteriormente era que es muy fácil el tema de generar un VLAN y un VPN. Si quieres, poquito ahí sobre el tema, porque esto es muy importante para todas las personas. Tú puedes revisar ahí el tema que estabas viendo ahorita, cómo generar un VPN. Ok, pero listo. Si quieres, voy a mostrar más el tema de la VLAN, porque ten presente que la VPN también se puede configurar de forma sencilla, pero para configurar la VPN yo requiero ya el router, ¿no? Porque los switches no hacen VPN, los switches manejan es el tema de VLAN. ¿Cómo lo puedo hacer acá? Yo cuando yo quiero configurar una VLAN, yo me voy aquí a la parte donde dice Wire Network, ¿sí? Y tengo que ir a la parte de LAN. Entonces, por defecto, en los switches siempre la VLAN por defecto es la VLAN 1. Entonces, ¿qué es lo que yo debo empezar a hacer? Yo debo crear nuevas VLAN, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hago? Yo, por ejemplo, coloco acá la opción VLAN, ¿cierto? Digo, por ejemplo, 9. Entonces va a ser, no sé, VLAN video. Y aquí tengo que colocarle un identificador a este, ¿sí? Que finalmente es con el que se identifica la red, ¿sí? Entonces, el VLAN video va a ser la 2. Y aquí lo salvo. Luego, vengo a crear otra VLAN. Digamos, esta puede ser otra video, esta puede ser VLAN voz. Y este sería el ID 3. Y salvo los caps. Con eso, él automáticamente, ¿qué hace? El software, yo creé las VLAN, entonces acá yo tengo la VLAN de video y la VLAN de voz, ¿sí? Que fueron los perfiles que él me creó. Y yo ya luego lo que tendría que hacer
es que yo ya empiezo a asociar los puertos de los switches. Por ejemplo, acá me van a aparecer todos los switches que yo tenga y yo ya empiezo a decirle qué puertos quiero que pertenezcan a la VLAN, por ejemplo, de video. En este momento, los puertos en este momento por defecto están en la VLAN 1, ¿cierto? Pero yo podría entrar a uno de los switches, por ejemplo, el puerto 9, y yo podría ya configurarle, ¿cierto? Que él solo me pertenezca a una de las VLAN. Es la forma de hacerlo. Entonces, por ejemplo, acá, por ejemplo, en el puerto 9, yo ya le diría que él pertenezca a la VLAN de video. Y automáticamente él me va a hacer el cambio. Entonces yo ya le empiezo a definir, esto sería si yo manejo las VLAN, digamos, estáticas, pues que son como las más comunes que utilizan los clientes. Si lo hago con VLAN de asignación dinámica, ya la configuración es diferente porque eso lo manejo ya más, hago la integración con el tema del radios. Pero acá sería si lo quieren hacer de forma manual. Pero como lo pueden ver, la configuración es muy sencilla, muy amigable, si yo lo hago utilizando el software de Omada. Correcto, como lo dice Javier, de verdad es muy fácil. Pues en este momento tenemos Omada, tanto cloud, tenemos Omada podemos tener el Omada en el celular instalado con Apple, digamos con Apple y con Android. También lo podemos implementar en el computador y de igual forma con el controladores físicos que se llaman el OC200 y el OC300 y ya se pueden manejar desde diferentes dispositivos. Pero entonces el tema es que ya no hay que conectar tanto el equipo físicamente, que ya no hay que tener que en la tarjeta de red poner la dirección IP y cosas como esas, que de pronto era un poco más complicado, sino que ya es muy fácil, muy dinámico. Entonces, Tepelin desarrolló este aplicativo para que sea cada vez más fácil el tema de administración de sus dispositivos. Ok, algo igual que quiero, pues, digamos, aclarar, porque a veces lo preguntan los clientes. Lo del tema de Omada es una gran ventaja. Sin embargo, porque sé que algunos clientes se preguntarán, claro, si tengo una, no sé, es un proyecto pequeño y de pronto lo que les decía es como el tema de la finca, es un proyecto pequeño y de pronto alguien dice, no necesito Omada. Los switches tengan presente que lo que hemos hablado hoy se pueden configurar vía web, ¿sí? Es decir, lo de OMA es, digamos, es muy útil cuando yo quiero manejar muchos switches, manejar múltiples sitios, es muy útil, ¿sí? Pero de pronto si es solo un cliente, algo puntual, y con el tema del Power Recovery, yo simplemente vía web lo configuro, le hago algunas configuraciones y allá podría servir, ¿sí? Es decir, no es que el tema de OMA sea obligatorio, ¿sí? Es algo importante que tengan presente, pero es una herramienta que es muy útil ya cuando ustedes quieran desarrollar proyectos ya de cierto tamaño o cuando tengan múltiples sedes para que ustedes no tengan que estar yendo a todos los sitios, sino de forma centralizada lo puedan todo manejar. Entonces ya para terminar vamos a ver el tema de los modelos y el tema del presupuesto de potencia. Entonces bueno, el tema de switch PoE, bueno ya todos saben, los switches PoE manejan normalmente el estándar AF y AT, ¿sí? O sea, es decir, todos los switches PoE administrables de nosotros manejan ambos estándares. El estándar AF alcanza hasta 15 vatios y el estándar AT maneja hasta 30 vatios. Normalmente, ¿para qué yo puedo alimentar? Puedo alimentar nuevamente access point, cámaras IP, teléfonos IP y cualquier dispositivo que soporte la tecnología PoE. También nosotros manejamos inyectores PoE. Un inyector PoE, en resumen, como se ve en el gráfico, es como un switch PoE pequeño de un solo puerto, ¿sí? Este no es administrable, pero bueno, es más para que lo conozcan. Muchas veces la gente tiene solo un access point o una cámara, necesitan darle energía por PoE, pues ahí tenemos los inyectores. Nosotros manejamos dos modelos en este tema del PoE activo, que es el AFAT, que es el PoE 150 y el PoE 160. El PoE 150, como maneja el estándar AF, va hasta 15.4 vatios y el PoE 160 va hasta 30 vatios, ¿sí? Entonces son los dos inyectores que manejamos. Ya hablando del tema de switches PoE administrables, colocamos muy pocos modelos porque, para que tengan una idea, Tepelin en switches PoE manejamos más de 40 referencias. Sin embargo, aquí colocamos algunas de las que nos piden los clientes y que son muy útiles. Entonces, las más pequeñas que manejamos administrables es el SG105PE, que es un switch de 5 puertos, tiene 4 puertos PoE, y el SG108 PoE, que es 8 puertos y tiene 4 puertos PoE. Como ustedes pueden ver, estos switches son administrables, sin embargo, estos no se pueden integrar a OMADA porque son de una familia que se llama Easy Smart.
En cambio, ya estos modelos, si usted ya dice, no, yo requiero un proyecto que también quiero 4 puertos POE, pero que se integre a Omada, porque quiero manejarlos de la nube, toca trabajar este modelo que es el SG 2008P. Estos modelos manejan el estándar AFAT y, pues bueno, tienen todas las funciones que hablamos el día de hoy, ¿sí? Tienen enrutamiento estático, 802.1Q, VLAN, seguridad, sí, manejan muchas funciones que son muy útiles. Y algunos de los switches POE, como pueden ver, por ejemplo, pequeños, también manejan incluso puertos de fibra. Esos serán de los switches de 5 y 8 puertos. También manejamos, obviamente, switches más grandes, que son switches de 16, 24 y 48 puertos. En 24 manejamos varios modelos. Aquí colocamos 2 de los que son más comerciales. Y aquí ustedes pueden ver que algunos, lo que les decía, algunos se integran con el tema de Omada, mientras otros equipos de 16 puertos, aunque son administrables, no se integran con el tema de Omada, ¿sí? Entonces, allá ustedes, la idea es que revisen en cada proyecto cuál es su necesidad para saber cuál es el equipo que pueden utilizar. También estamos trayendo al mercado en Colombia, ya tenemos inventario, ya de switches POE también con puertos de 10 GB, ¿sí? Digamos, en ciertos proyectos nos habían pedido equipos con características similares, pero sí era importante que tuvieran el tema de puertos de 10 GB. Entonces, todos estos equipos ya tenemos inventario, ¿sí? Entonces, para que lo sepan, y todos estos equipos sí se pueden integrar ya al tema del software de Omada, o también se pueden administrar vía web o incluso por comando, ¿sí? Bueno, tienen varios métodos de administración. Entonces, acá está el tema del presupuesto de potencia. ¿Cómo se mira el tema del presupuesto de potencia? Ustedes ven acá que cuando veamos los equipos, en todo sale, por ejemplo, en este 240, presupuesto POE, 384, presupuesto POE, ¿cierto? Este presupuesto POE hace referencia al máximo bateaje que el switch puede entregar. Entonces, por ejemplo, acá para mostrarles, nosotros tenemos el EAP 620 HD. Ese equipo, ustedes pueden ver que consume 14 vatios. Entonces, ¿qué pasa? Si yo requiero conectar 24 access points, ¿cierto? En un switch de 24 puertos, quiere decir que el switch en total debe ser capaz de entregarme 336 vatios. Entonces, si yo tuviera en un proyecto este 620 HD, ¿cierto? Y requiero conectar los 24 equipos, el modelo que nosotros recomendaríamos sería el SG3428MP, ¿sí? Porque ese equipo da 384 vatios, estaría sobrado. En cambio, ustedes pueden ver que aquí tenemos otro modelo que es el SG2428P. Es un equipo que también es de 24 puertos POE, pero la diferencia va a ser el presupuesto. Entonces, este equipo, digamos, lo vendemos más porque es un equipo que al tener menos presupuesto es un equipo que es un poco más económico, pero ustedes verían que en este caso, si son los 24 access point, no nos serviría. Pero, por ejemplo, si ya el cliente dice, no, mire, yo solo voy a conectar 16 access point y los demás puertos los voy a utilizar para conectar computadores y todo, entonces sí recomendaríamos este switch, ¿sí? El SG2428P. Entonces la idea, porque a la gente me dice, oye, ¿por qué ustedes tienen? Nosotros actualmente tenemos de 24 puertos, tenemos 5 modelos de switches POE. La gente me dice, oye, ¿por qué tienen tantos modelos? La explicación es esta. Y finalmente, sabemos que muchos clientes van a revisar el tema del precio, pero la idea es que ustedes, de acuerdo a las necesidades del proyecto, revisen cuál es el equipo que cumple con todo, pero pues que también a nivel de precio sea les pueda servir. Eso acá es lo que les digo. La idea siempre es que ustedes puedan revisar cuál es el modelo indicado, ¿cierto? Cuál es el que más les puede servir. De hecho, tenemos otro modelo que también tiene la misma capacidad de bateaje. Es más económico porque no se integra Omada. Entonces, si ustedes, digamos, dicen, no necesito Omada, pues podrían utilizar incluso un modelo que es más económico. Entonces, aquí están, digamos, los diferentes modelos, dependiendo del escenario que ustedes requieran. Y ya para terminar, era recordarles con lo que comenzamos, era decirles que tengan presente que en todos los proyectos que ustedes requieran, apoyo en diseño de soluciones, visitas, que por favor nos lo dejen saber, nosotros los podemos apoyar en cualquier tipo de proyecto que ustedes requieran. Una gran ventaja que tenemos actualmente en TP-Link es el tema de la disponibilidad de inventario. Sabemos que en el mercado muchas marcas no tienen o tienen problemas. Nosotros la ventaja de TP-Link es que actualmente tenemos muy buen inventario y en caso de que no lográramos tener algo en algún proyecto puntual, podemos incluso traerlos vía aérea en tiempos de 30 días o menos. También adicionalmente, los que estén interesados en inscribirse en el programa de canales, sacamos hace poco un programa de canales en el cual las empresas que estén en este programa van a recibir descuentos, bueno, unos beneficios en todo lo que son la línea de productos corporativos de TP-Link, ¿sí? O sea, incluyendo los switches POE, los access point de la solución de Omada,
Y también ustedes con esto, una vez entren al programa, también pueden entrar a participar al programa de certificaciones de TEPEL. Entonces, están cordialmente invitados para que le puedan escribir a Marcela, que es la persona que se encarga de manejar todo el tema del programa de canales. Y ya, no sé, David, si tienen alguna duda, si puedes revisar si hay alguna pregunta, algún tema que hemos explicado el día de hoy, o si no, con Bueno, eso pues terminaríamos. no, muchísimas gracias, don Javier. Muchísimas gracias a todos los participantes, a todas las personas que están por redes sociales, por YouTube, por Facebook Live, a todas las personas que están también aquí conectados en nuestro Teams. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden que para las certificaciones se comunican con este correo electrónico o de igual forma con Macrotix para este tema.